podrían considerarse como que hacían un sonido pop muy comercial o muy digerible en su momento. Creo que todos son muy particulares. Y los Millonarios suenan bien porque eran músicos semiprofesionales. Venían de tocar en un circuito de jazz en los clubes de la Herradura, de Miraflores, y estaban acostumbrados a tocar jazz. Yo creo que escucharon a Bill Haley y dijeron, esto se parece a lo que hacemos, pero con un ritmo más de rhythm and blues. Lo primero que me saltó a la mente cuando tuve el libro y comencé a hojearlo y revisar canciones y demás, me hizo recordar a una época que creo que ya fue para la gran mayoría de melómanos, que es la imposibilidad de detenerse a escuchar un disco de principio a fin. Hay una idea muy romántica detrás de pensar en los 50 discos esenciales del rock peruano, pero me pregunto, ¿alguien escucha todavía un disco de principio a fin? ¿Es algo que deberíamos tratar de inculcarle a la juventud que lo hagan? O sea, obviamente las plataformas digitales han hecho que la atención se disperse muchísimo y que el formato, así como ocurriera en los años 50, vuelva a ser el single, el formato predilecto, y que la gente vuelva a escuchar más canciones que discos completos. Pero también, como dices, había algo de romántico, de rescatar el formato, de ponerlo en valor, porque así como el mercado y los colectivos de coleccionistas, gente que, por ejemplo, compra vinilos, están creciendo, también siento que esta idea también romántica de juntarse a escuchar un disco de principio a fin, de entender que el disco como formato es quizás el que mejor expresa la inquietud, el mundo interior de un artista. Si hacemos un paralelo con la literatura, es como si se dejaran de publicar novelas y solamente fueran cuentos o textos dispersos. Yo creo que la novela tiene una carga y un poder totalizador que también puede tener un disco, ¿no? Hay esa palabra que se usa tanto ahora, que hay un storytelling detrás de un orden de canciones, de un disco, ¿no? A mí también me recuerda lo que dice Raúl, esta cuestión literaria de que haya un inicio, donde tienes que sumergirte en la atmósfera del disco. Hay una narrativa, un relato, y después llegas a una especie de conclusión. Es algo que tienes que digerir de principio a fin. Y ahí creo que es donde los impulsos creativos de los artistas se expresan con mayor expansividad, creatividad. Es un espacio donde el artista se puede dar el gusto de explorar y permitirse una narrativa larga. Sí, total. Y me encantaría saber cuáles han sido como de repente los grandes descubrimientos que tuvieron ambos al hacerlo, ¿no? O sea, no durante, sino quizás después de haber recopilado toda la información y editado y sacar como una conclusión o varias conclusiones del rock peruano en general. Yo creo que ya habíamos escuchado, creo que todos los discos que están ahí, pero escucharlos en un contexto como histórico, al lado de otros discos, hizo que los revaluemos. ¿Qué función cumplieron? ¿Qué rol tuvieron en esa época? Pero también hallazgos así sorprendentes como el disco Ima Sumac, por ejemplo, que rompe por completo, digamos, con cualquier tipo de... Vamos a hablar de Ima Sumac después, porque sí me sorprendió en el índice verla ahí, y después, claro, me puse a escuchar y no sabía que tenía estas piezas que eran rockeras, y tenía una estridencia rockera con guitarras. Para mí fue como muy novedoso. ¿Hay algo que se podría decir del rock peruano que lo distinga en términos de... Ustedes que han escuchado rock en español, de España, de México, de Chile, de Argentina, que cada uno tiene su particularidad. ¿Hay algo del rock peruano que lo hace particular o es difícil responder eso? Creo que es complejo, porque creo que en el título del libro hay una clave para entender eso, Puede Ser Tú, porque es como dar carta blanca para que cada uno sea lo que le nace ser. Creo que hay muchos rocks peruanos. Incluso en los años 60, que parecen un periodo tan uniforme, está el rock de garaje de los Psychos y los Yorks, está el rock instrumental de los Incas Modernos, está el rock psicodélico de Traffic Sound, y cada uno, siendo rock peruano, está mezclando elementos musicales de una forma diferente, generando escenas distintas, divergentes. Creo que la escena que generan los Yorks
en La Victoria, ¿no? Porque tocaban, hacían sus fiestas de enfermedad ahí. Es muy distinta a las fiestas que hacían los Traffic Sound en San Isidro, en la discoteca Galaxy, o los conciertos en las matinales donde tocaban los Saicos. Entonces, no podríamos hablar de un sonido característico que identifique y que sea una marca de estilo que tú digas al escucharlo inmediatamente esta es una banda peruana, pero a lo largo del tiempo siento que hay muchos artistas, muchos cantantes, bandas y discos que solamente hubieran podido ser engendrados en el Perú, digamos, ¿no? Es un buen punto, sí. Desde los Incas modernos o el ritmo enfermedad de los Yorks o los mismos Saicos que son tan extraños y creo que por eso han trascendido al tiempo y son ahora reconocidos internacionalmente, pero también Daniel F. o las bandas subterráneas que tenían tantas singularidades que las hacían tan peruanas también, que las hacían como que solamente hubieran podido surgir de una escena como la nuestra. Gran descubrimiento, los Millonarios del Jazz, que yo no sabía quiénes eran, y al toque me puse a escuchar y lo primero que escuché fue una banda que podía haber venido de cualquier estado de Estados Unidos en los 50. Rock and roll, rock and roll, Bien rock and roll de los 50, sí, ¿no? Al estilo de Bill Haley. Sí. Qué buen rock se hacía acá también. Eso fue como una cosa, qué alegría saber que se hacía también buen rock acá, ¿no? Sí, no están grupos aquí en el libro, grupos que podrían considerarse como que hacían un sonido pop muy comercial o muy digerible en su momento. Creo que todos son muy particulares. Y los Millonarios suenan bien porque eran músicos semiprofesionales. Venían de tocar en un circuito de jazz en los clubes de la Herradura, de Miraflores, y estaban acostumbrados a tocar jazz. Yo creo que escucharon a Bill Haley y dijeron, esto se parece a lo que hacemos, pero con un ritmo más de rhythm and blues. Experimentemos a ver si lo podemos hacer, y les salió muy bien porque sabían tocar muy bien. Claro, y se cantaba en inglés. Sí. ¿No? Y luego también en los 60s y los 70s también hubo bandas que mantuvieron el inglés y fueron incorporando el castellano como gradualmente, ¿no? El tema del idioma es muy interesante también porque siempre ha sido como un objeto de controversia o ha sido utilizado en distintos momentos de la historia del rock peruano para marcar distancia entre unos y otros, ¿no? En los 60 las bandas más psicodélicas volvieron a cantar en inglés. Hay que recordar que los Saicos, los Yorks cantaban sus canciones eran en castellano, salvo algunas excepciones. Pero luego bandas como Traffic Sound, como La Agonía, como los grupos que ya van apareciendo en la segunda mitad de los 60, comienzo de los 70, vuelven al inglés, casi como para marcar distancia de los artistas nuevoleros, más comerciales. Y en los 80 los grupos subterráneos renegaban terriblemente de las bandas que cantaban o tocaban en inglés, o sea, reivindicaban. Exactamente, ¿no? Han hecho una división de 50s, 60s, 70s, luego 80s, 90s y 2000s, ¿no es cierto? Sí. Gran descubrimiento, La Agonía. No tenía ni idea de su existencia. La Agonía fue un redescubrimiento de algunos coleccionistas ya desde mediados de los 90. Estuvo conformada por dos hermanos, los hermanos Cornejo, que después formarían We All Together. Justamente coincide con esto que conversábamos del inglés y el castellano. Los hermanos Cornejo quieren marcar distancia con la nueva ola. La nueva ola se caracterizaba por ser rock and roll, twist, rock, pero siempre en español. Y es curioso porque en un contexto del gobierno revolucionario de Velasco, es como también una declaración de principios frente a lo que está ocurriendo políticamente en el Perú. Es como mirar hacia el enemigo un poco, hacia eso que se vuelve alienante. Entonces son estos chicos que de alguna manera resisten esta presión velasquista por volverse nacionalistas y todo eso y siguen sintiéndose cosmopolitas. Es un extraordinario grupo de rock psicodélico, ¿no? Probablemente fueron los primeros músicos profesionales que querían sonar como los Beatles en el Sgt. y que veían a la música como un medio de vida. El título del libro, puede ser tú, que quizás hay mucha gente que no sabe de dónde viene. Es el nombre de un disco de Mickey González que, de hecho, que gracias a ustedes he revisado el disco y me di cuenta cuánto me gustaban esas canciones y de verdad que la primera, la segunda, la tercera, la cual son unos temones. La educación musical de Mickey es muy variada y compleja, ¿no? De adolescente escuchaba mucho blues, después tiene la pretensión de ser un músico criollo. Estuvo dentro del entorno de Chabuca Granda, César Calvo. Era su pretensión ser un guitarrista criollo y acompañar a Chabuca Granda.
Y luego, cuando viaja a Estados Unidos a estudiar música, lo que escucha y le rompe el cerebro es Divo. Divo, Mal, esta claro, banda. a él le sale la cosa medio punk que siempre he tenido, Sí. medio punky, ¿no? Y creo que Puede Ser Tú es como el encuentro de todas esas influencias. Sí. Empieza grande, o sea, ese disco lo saca con 32, 30 y tantos. claro, 30 y tantos años Claro. y con todo un bagaje, como mencionaba Francisco, que lo había llevado a explorar el jazz también, Sí. a encontrar la música afroperuana, precisamente gracias a César Calvo, que es quien lo llevó a conocer a la familia Belumbrosio, Claro. y ese encuentro que terminó también marcando un poco el derrotero del estilo de Mickey, pero hay música afroperuana, hay la música chicha, o sea, claramente está este homenaje a los Chapis en Puede Ser Tú, y esta idea de Mickey como articulador de distintos sonidos, de esto que se menciona siempre de ser un personaje que trajo sonidos como el de la New Wave, como los sonidos que le partían el cerebro, como Divo, como The Cure, incluso Sí. Sí, total. esta anécdota del peinado de Mickey de Sí. la época es Sí. buenísima, ¿no? Que dicen Ay, cuéntala. que le decían que le quería imitar a Gustavo Cerati, que en realidad él quería imitar al cantante de The Cure, a The Robert Cure, Smith. claro, claro. Como decía, él ha sido un articulador, pero también una especie de semillero de otras figuras, ¿no? En el estudio de Mickey González grabaron muchísimos, desde los más subtes hasta los más comerciales, Exacto. y él tuvo siempre esta visión expansiva de congregar gente de distintos entornos o de distintas procedencias, ¿no? Y en su propia música lo ha reflejado después, ¿no? En Acundún, en sus Sí. discos electrónicos, en su disco incluso de Landó y Bulerías, ¿no? Es lindo ese disco. Es muy bonito. El primer disco de Mickey, que no fue tan exitoso a nivel comercial como el siguiente, como tantas veces, que Sí. también está en el libro, tiene letras con un contenido muy político, muy fuerte, que se entiende también en un entorno y en una coyuntura de crisis económica, de violencia política, de guerra interna, etcétera, etcétera, en la que increíblemente esta figura que ya sonaba en las radios gracias a Dímelo, Dímelo, empezó a tomar esa antorcha de decir las cosas de una manera que muchas otras bandas no se atrevían. No se atrevían, claro. De hecho, el tema de la violencia está impregnado en todos los artistas de la época, ¿eh? Desde los que sonaban en la radio, tenían espacios en la tele como Mickey, hasta las bandas subtes, ¿no? Exacto. Eutanasia, por ejemplo, fue de las pocas que se atrevió a tocar en Ayacucho en el momento de mayor convulsión y de mayor violencia, cuando el epicentro de la guerra interna era Ayacucho. Los Eutanasia, digamos que fueron invitados a tocar allá y fueron los únicos que se atrevieron a hacerlo. O sea, Un poco parecido a lo de Mickey, que se va a tocar a Tocache. A Tocache, en la ¿no? época en que se fabricaba mucha... Exacto, y la letra de Vamos a Tocache es absolutamente descriptiva de cómo fue ese viaje a tocar ahí Es Alfredo Rossell, su manager, que también era el editor de la revista Ave Rock, el Ave que Rock. consigue ese concierto y lo llama a Mickey y le dice, oye, tenemos este concierto, esta tocada ya en Tocache. Y la letra empieza así. Me llaman por teléfono, yo pregunto quién es. Es para una gira, ¿a ¿dónde? ¿Se puede saber? Es tal cual. Vamos a Tocache. Pero póngase chévere, póngase nota. La gente de Tocache, el cultivo de coca quiere legalizar y con tantos problemas, no sé si voy a regresar. Que es muy bonito también leer a quién está dedicado el libro, ¿no? Muchos músicos muy talentosos que ya no están con nosotros. Claro, Nuestro Gerardo querido Manuel. Gerardo Manuel, O sea, nuestro querido Pedro Suárez Vértiz. Es un libro que también se lo han dedicado a ellos, me gusta. Jan-Marc Rothenbacher, Johnny del Gueto, que se fue hace muy poco.